Claudia Ruiz Macías Salinas para presentar los dictámenes de la segunda Comisión de Trabajo. Muchas gracias, Presidenta, compañeras y compañeros. Adelante. El Parlamento es ante todo la gran Asamblea Nacional de un pueblo, el órgano de representación de la pluralidad social donde se discuten y se resuelven los asuntos públicos de una comunidad política. Por ello, celebro que esta soberanía haya definido convocarse de nueva cuenta, de manera presencial, para cumplir con su función y deliberar sobre los temas que demanda la ciudadanía, la defensa de sus derechos y el control de la gestión pública. Son temas que por su relevancia y por su urgencia exigen la valoración de esta comisión permanente. En esta ocasión vengo con la responsabilidad de someter a consideración de esta Asamblea 8 dictámenes que agrupan un total de 43 asuntos turnados por la mesa directiva, la segunda Comisión de Trabajo que tengo el honor de presidir. Agotado el mandato del acuerdo de esta comisión permanente para presentar en la sesión pasada los asuntos que hubieran obtenido el consenso para su deliberación y votación, en esta ocasión, el día de ayer, la segunda comisión sesionó de manera presencial con las reglas ordinarias de reunión y deliberación. Se elaboraron proyectos de dictamen y en esa sesión del día de ayer se construyeron las mayorías necesarias para que pudiésemos presentarlos en esta sesión con base en la libre y amplia discusión y deliberación. Nuevamente quiero agradecer a los equipos técnicos de todos los integrantes de la segunda comisión y por supuesto a mis compañeras y compañeros de la misma. Gracias porque pudimos construir dictámenes a partir justamente de un intercambio libre y fluido, de contraste de posiciones y de visiones. Estamos ante el resultado, como ya dije, de un amplio proceso de discusión al interior de la segunda comisión. En él se contrastaron visiones y propuestas, se hicieron patentes las diferencias, pero sobre todo las coincidencias hicieron posible una votación que aún en el caso de las votaciones por mayoría nos permitieron arribar a dictámenes que recogen la visión de los grupos parlamentarios. Ya la Secretaría de la Mesa Directiva ha dado lectura a los resolutivos de cada uno de los dictámenes y no habré de entrar a cada uno de ellos. Voy simplemente a enunciar brevemente sus principales elementos con base en la racionalidad que los sustenta. Un primer grupo de 4 dictámenes responde a planteamientos en materia de ejercicios de libertades y derechos de las personas. Un segundo grupo de 4 dictámenes tiene como hilo conductor el ejercicio de nuestra función de control de la gestión pública. Así se presentan propuestas para disponer que 1. Se exhorte a las autoridades sanitarias de los 3 órdenes de gobierno para que garanticen la libertad de las mujeres embarazadas a elegir sobre el tipo de parto que desean practicarse. 2. Se adopten las medidas necesarias para asegurar, a través de las autoridades que corresponda, que nuestro país cuente con suficientes vacunas contra el virus SARS-CoV-2, a fin de hacer factible una campaña de vacunación universal accesible para todas y todos los mexicanos. 3. Se mantengan las acciones de protección consular de nuestros connacionales en el exterior con motivo de la emergencia sanitaria, así como las previsiones adoptadas por la Cancillería para la repatriación segura de quienes deseen retornar a nuestro país. Y 4. Se garantice la solución a la legítima demanda de las y los estudiantes de las áreas de salud y carreras afines de concluir sus trámites de titulación sin que las autoridades educativas y de salud lo condicionen a la prestación de servicios en hospitales, considerando el riesgo que ello implica en este momento. En el segundo grupo, los resolutivos se plantean para que las autoridades educativas federales informen sobre los protocolos de regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021, así como en torno a la coordinación para su aplicación con las autoridades competentes en las 32 entidades federativas. Que se adopten medidas para el fortalecimiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a fin de dotar de mayor certeza jurídica al apoyo que recibe la comunidad cultural en nuestro país y se haga con transparencia, garantizando que los recursos efectivamente llegan a esos creadores que necesitan los recursos. Que las autoridades responsables en los 3 órdenes de gobierno en la etapa de la denominada nueva normalidad brinden a la ciudadanía información actualizada, clara y accesible sobre las medidas preventivas
para reducir el riesgo y evitar contagios, tomándose en cuenta las mejores prácticas internacionales para contener la pandemia y establecer protocolos claros en sectores tan esenciales para todas las personas como es, por ejemplo, el transporte público. Y que las distintas autoridades competentes presenten información en materia de salud preventiva en el marco de la pandemia, atención y erradicación del trabajo infantil, así como sobre los protocolos para garantizar la salud de los trabajadores de la central nuclear de Laguna Verde. Honorable Asamblea, mis compañeras y compañeros de la segunda comisión no me dejarán mentir. El debate que nos permitió transitar hacia la aprobación del conjunto de dictámenes que hoy presentamos ante ustedes fue muy intenso, pero también muy valioso y productivo. Durante varias horas se contrastaron ideas, se ofrecieron críticas y se valoraron propuestas para plasmar la visión plural de nuestro grupo de trabajo en cada uno de los resolutivos. Si bien en la mayoría alcanzamos el consenso, es cierto que en momentos la discusión también se tornó acalorada. Y qué bueno que haya sido así. Es esencial que en esta representación popular se produzca el debate de ideas y el contraste de las propuestas. ¿Qué sería de nuestro Congreso si nos limitáramos a aprobar o a rechazar automáticamente cada planteamiento, manifestando mecánicamente el sentido de nuestro voto en función de la procedencia partidaria o ideológica de los proponentes? ¿O qué sería del Congreso si nos limitáramos a cancelar artificialmente la deliberación pública y el contraste de opiniones, porque se sustentan en convicciones tanto distintas como complementarias? También es cierto que en asuntos que implican propuestas de revisar decisiones gubernamentales o la rendición de cuentas, pues se enfrenta a la visión de los grupos. Y en muchos de los casos, el grupo mayoritario impuso su voluntad con la solidez de sus números, no necesariamente a juicio de los que integramos la oposición por la solidez de sus argumentos, pero esa también es la regla que priva en la aritmética y la regla que priva en este Congreso. La mayoría impone sus números, por eso la importancia de buscar construir consensos como lo intentamos ayer y lo logramos en prácticamente todos los casos en la segunda comisión. Si no hubiera la regla de la aritmética no podríamos avanzar, pero si no hubiera también la garantía de que debemos debatir, discutir con amplitud y con libertad, ¿cómo podría la ciudadanía identificar nuestras convicciones y principios, contrastar nuestras posiciones, diferenciándolas de otros legisladores y de grupos parlamentarios? Esa es la esencia de una asamblea deliberativa como es el Parlamento, esa es la esencia de la democracia. Lo cierto es que pese a nuestras diferencias, pudimos trabajar, pudimos contrastar y pudimos aprobar dictámenes con base en la normatividad ordinaria que nos rige en el Congreso. Dialogamos, parlamentamos, discutimos, votamos y resolvimos a partir de nuestras coincidencias y en el ánimo de cumplir con nuestra responsabilidad. Y yo digo otra vez que qué bueno que haya sido después de un debate muy intenso, porque es esa deliberación lo que refleja la esencia de la actividad parlamentaria. Y debemos tenerlo muy presente en un momento en que ambas cámaras del Congreso nos disponemos a revisar nuestra normativa, desde la Constitución hasta nuestro reglamento interno, para contemplar distintas formas de realizar nuestras funciones representativa, deliberativa, legislativa y de control de la gestión pública, valorando la utilidad de las herramientas tecnológicas de información y comunicación. Porque deliberar significa poner en la balanza el peso de nuestros argumentos para equilibrar posiciones en un ejercicio tan complejo que en muchas ocasiones resulta imposible de llegar a buen término. Porque en esa ponderación radica el verdadero trabajo de los parlamentarios. Una senadora, un diputado o un legislador local es alguien en quien la ciudadanía deposita su confianza para discutir en su nombre los asuntos públicos. Y renunciar a esa responsabilidad sería traicionar no solo la esencia de nuestra actividad, sino el fundamento mismo de la representación popular. Soy consciente de que la realidad se impone sobre nosotros, de que enfrentamos una pandemia que nos pone en riesgo a todas y a todos.
No es la primera seguramente y no será la última emergencia que debe enfrentar el Congreso mexicano. Por eso debemos ser muy cuidadosos, idear y consensar los mecanismos que nos vayan a servir, no solo en esta coyuntura, sino en el futuro, a muchas legislaturas. Debemos asegurarnos de que esa misma realidad no se imponga sobre el espíritu deliberativo de nuestra Asamblea Democrática y que la comodidad de la distancia a través de la tecnología no anule la probabilidad de generar un intercambio de ideas y de contraste de propuestas y posiciones vigoroso y plural. Qué bueno que ante circunstancias extraordinarias haya mecanismos tecnológicos que hagan posible que continúe la actividad parlamentaria, pero malo, muy malo, si se coarta el debate plural que es consustancial a la democracia. Nada sustituye, en mi opinión, la deliberación presencial, la posibilidad y el potencial de construir acuerdos a partir de la interacción en persona, y ayer lo pudimos comprobar en nuestra sesión de la segunda comisión. Coincidimos en que el Congreso no puede ni debe mantenerse paralizado frente a la crisis, pero debemos admitir que será muy difícil poner en la balanza nuestros argumentos si no estamos frente los unos a los otros, si no tenemos la posibilidad de tener una comunicación que no solo es verbal, que podría hacerse a distancia, sino que también radica en una serie de comunicaciones no verbales que hacen posible la construcción de acuerdos y un intercambio político, productivo y de altura. Corremos el riesgo de que el peso de los argumentos se pierda ante la virtualidad y la distancia. Como legisladoras, como legisladores, hoy tenemos el privilegio de debatir cara a cara en este recinto. Hagámoslo valer hoy y en la construcción de esas soluciones que la realidad nos impone, pero que deben servir no solo para este momento, sino para el futuro del Congreso mexicano, y debemos honrar la esencia de la actividad parlamentaria en un sistema democrático. Muchas gracias.